Eparquio, muy buenos días. Te toca iniciar. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos, a todas. Pues hoy los currículos van a ser distintos. Así que creo que como los tenéis todos en la web y todo el profesorado que tenemos son archiconocidos, lo primero es que tengo la suerte de estar hoy con amigas y amigos. Y uno de ellos al que además admiro y quiero es Eparquio Delgado. Es psicólogo, es canario, articulista, es una persona con una formación no solamente en el ámbito de la psicología, creo que le gustan mucho más campos y lo hablamos muchas veces, que son necesarios para, yo creo que para desarrollar nuestro trabajo, la sociología, la filosofía, la antropología, que no podemos estar de espaldas a ello. Y en estas jornadas de internacionales de terapias contextuales él nos va a proporcionar durante su intervención las bases. Van a ser aproximadamente charlas de unos 45 minutos. Posteriormente, pues os daremos las varas con cosas que hacemos, con libros que publicamos, con algunas cuestiones que queremos que sepáis. O podéis aprovechar para ir a tomaros un café o un mate, dependiendo de lo que cada uno prefiera. O leer un rato o irse a comprar el libro de Parkio, ¿no? Libro de autoestima, vaya timo. Ese hay que comprar. Tu ayuda. De autoayuda, perdóname. De autoestima, bueno, casi, ¿no? Sí, No sé por qué lo he relacionado a las dos cosas. sí, te acaba de salir un lapsus. Sí, ¿Mm? igual es un lazo nada Si freudiano. estuviera Freud, Bueno, pues el libro creo que va por la quinta edición, no sé. yo tampoco. Tampoco, ya has perdido la cuenta ya. Bueno, pues, Perkio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, esta madrugada en otros muchos países de lo que estáis acompañándonos. Agradecer a todo el equipo que está trabajando todo el día de hoy. Va a estar intenso para cualquier cosa que necesitéis. Vais a encontrar gente donde pone organización, que son los que os pueden atender para cualquier cosa que necesitéis. Estamos a vuestra disposición. Volvemos a pediros disculpas por quitaros la voz, pero no la labra, de verdad. En las redes sociales podéis decir todo lo que queráis también sobre lo que veáis hoy. Parqueo, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. En primer lugar a Miguel, que más que un compañero es un amigo ya desde hace años y que sigue apostando por montar cosas, máster, expertos completamente innovadores y siempre cuidando la calidad docente, ¿no? Que es una cosa que a veces se echa de menos en otras formaciones. Y por darme la oportunidad, pues estar hoy aquí también con gente a la que admiro mucho, a gente a la que quiero mucho. Hoy vamos a tener aquí a amigos, a gente como Luis Valero, Juanjo, ¿no? Estoy viendo por aquí el cartel, María Ignacia, José Manuel, Olivia, que hace tiempo que no la veo, a Lourdes, cariño enorme para Lourdes, que también hace mucho que no nos vemos. Y un fuerte abrazo para Juan Antonio, que no ha podido estar hoy por temas de salud y que, aunque Paqui lo va a suplir muy bien, pues le vamos a echar muchísimo de menos. ¿Eh? Bueno, a mí me toca un poco introducir el tema de las terapias contextuales. Yo había pensado antes de empezar, saben que los audios están silenciados porque son muchas personas y sería imposible organizar esto, pero lo que podemos hacer es que yo voy a intentar ser lo más sintético posible y si surge alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, la pueden poner por el chat. ¿Es posible, Miguel? Tú ya sabes que mandas. Si te arriesgas a responder todas las preguntas, a las 9 de la noche te quiero aquí y seguimos. Yo no tengo problema. Vale, en principio responderemos a lo que se pueda, ¿vale? Pero si surge alguna duda, alguna pregunta, yo encantadísimo de responderla. Y si hay alguna cosa que no da tiempo de responderla hoy, me pueden escribir por las redes sociales, por el Facebook, por Instagram, ¿vale? Por Twitter, por donde quieran, y yo pues las iré respondiendo a medida que vaya pudiendo. Espero que no sean demasiadas, ¿vale? Pero si lo son, pues las iremos sacando, ¿vale? Bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Es quizá la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Mm? Porque esto, como todo en la vida, pues se acaba llegando, ¿no? ¿Por qué terapias contextuales? ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿No? Yo creo que yo voy a hablar desde mi experiencia, pero creo que voy a hablar también desde la experiencia de muchos compañeros y compañeras, ¿no?
que nos dedicamos a trabajar en la consulta. Básicamente mi trabajo no es la formación, yo no soy docente, no trabajo en universidades, yo trabajo en un centro pequeño y allí, desde allí pues nos dedicamos a hacer terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a las terapias contextuales? ¿No? Pues yo, hablando con muchos compañeros y compañeras, ¿no? Al final muchos hemos llegado a las terapias contextuales tratando de conseguir formarnos en las mejores herramientas para poder ayudar a las personas que sufren. Yo creo que ese es el motivo principal que nos ha traído hasta aquí, supongo que muchos de ustedes y a muchos de ustedes también. Estamos aquí no porque tengamos una especie de compromiso moral con las terapias contextuales o con todo lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Es una cuestión más pragmática, ¿no? Y eso también conecta, ya lo veremos, con la filosofía del contextualismo funcional que está en la base de las terapias contextuales, ¿no? Es decir, hacemos terapias contextuales porque nos resultan útiles. ¿Mm? Ahora veremos un poco qué es lo que hacen las terapias, que las terapias contextuales tengan, desde nuestro punto de vista, por lo menos del mío, ¿no? Esa utilidad, ¿no? Yo llegué a las terapias contextuales, tuve la suerte enorme de tener una clase con la profesora Carmen Luciano hace ya muchos años, en un máster que hacía de terapia cognitivo-conductual. Y claro, en medio de un máster de cognitivo-conductual recibes una charla de contextuales, ¿no? Y además Carmen es una persona que sabe comunicar también, ¿no? Y que te transmite tanta pasión, que nos quedamos ahí. Yo creo que la mayoría de los que estábamos ahí nos quedamos con ese gusanillo y me consta que muchos de ellos, de ellas, ¿no? Hablamos del año 2003 aproximadamente, luego con los años empezamos a formarnos en contextuales. Estamos hablando de una época en la que no había absolutamente nada publicado, solamente por aquella época había salido el famoso libro verde de terapia de aceptación y compromiso en castellano, pero no había casi nada publicado en castellano, ¿no? Hoy en día ya contamos con muchísimo, muchísimo material, quizá demasiado, a veces se repite, ¿no? Pero poco a poco tuvimos que ir un poco buscando de aquí, buscando allá, leyendo un poco en inglés, formándonos con esa cosa que nos llegaba, que no entendíamos muy bien, y que rompía tanto nuestra manera de entender la terapia, ¿no? Y quizá hoy por hoy sigue siendo una cosa bastante rompedora, ¿no? La forma de entender la terapia y la forma de entender los problemas psicológicos que tienen las terapias contextuales, ¿no? Las terapias contextuales, tal y como las conocemos, vienen a ser el nombre que se le da a partir de la década de 2010 aproximadamente, a lo que antes se le había llamado las terapias de tercera generación, ¿no? Que es una forma de denominarlas un poco, a mí no me gusta demasiado, las terapias de tercera generación, ¿no? Pues, al final suena un poco artificio, ¿no? Lo que nos viene a plantear es, dentro de lo que sería la terapia de conducta de tercera generación, que es como realmente se llamaría, ¿no? Estamos hablando de que de repente a finales de los 90, ¿no? Sobre todo a finales de los 90, aunque ya ACT había aparecido antes, también FAP había aparecido ya a principios de los años 90, pero empiezan a confluir a finales de los 90 un conjunto de terapias que tienen una visión distinta de cuál es el fin de una terapia, de cómo se debe proceder, incluso de qué significa ayudar a una persona y de qué significa, pues, que es un problema psicológico, incluso hasta una concepción del ser humano, ¿no? Quizá podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Las terapias contextuales son un desarrollo de la terapia de conducta. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Estamos hablando todo el tiempo del tan denostado conductismo que durante tantísimos años se ha entendido muy mal, ¿vale? Probablemente no solo por parte de personas que no lo comparten la filosofía y los principios y los procedimientos del conductismo, sino también probablemente para personas que sí, que se consideraban conductistas y que trabajaban desde el conductismo, ¿no? Porque probablemente el conductismo de primera generación no permitía abordar un montón de fenómenos que hoy estamos pudiendo abordar desde las terapias contextuales, ¿no? Básicamente, no vamos a hablar de toda la historia ahora, pero vamos a hablar de que la terapia contextual, las terapias contextuales, son el desarrollo que viene después de las terapias de cognitivo-conductuales, que probablemente la mayoría de ustedes conocen. Lo que hace es que le da una vuelta absolutamente a las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Que habían introducido todo el elemento, digamos, cognitivo, todo el elemento, digamos, internalista, ¿no? Que desde muchas voces críticas pues habían recuperado otra vez el fantasma en la máquina, ¿no? O sea, de repente hay algo llamado la mente, los esquemas, las distorsiones, los procesos interiores, ¿no? Internos, que serían los que provocarían luego la conducta externa, ¿no?
Entonces, claro, eso nos vuelve a meter en el misterio de qué es la mente, de qué pasa ahí, de cómo se trabaja eso. Las teorías cognitivas vuelven a introducir el procesamiento de la información como lo primero a lo que hay que atender. De alguna forma interpretan que la conducta es solo una especie de subproducto de algo que pasa a otro nivel, más escondido, obviamente, interno, ¿no? Que no se sabe muy bien de dónde nace, ¿no? Ahí conecta, por una parte, para intentar dar solidez a sus tesis con la neurociencia, ¿no? Pero realmente, desde un punto de vista, digamos, más de la terapia, más de lo que hacemos en terapia, muchas veces nos encontrábamos, ¿no? Yo por lo menos cuando hacía terapia cognitivo-conductual y trabajaba las técnicas de reestructuración cognitiva y cosas así, que eran bastante eficaces para ciertos problemas, pero en muchísimos casos, te encontrás con lo siguiente: ¿cuál es la medida de la terapia cognitivo-conductual? La medida de la terapia cognitivo-conductual es el síntoma. ¿Mm? En ese sentido, la terapia cognitivo-conductual es la hija del modelo médico dentro de la psicología. Es decir, esto sería un poco largo de explicar, pero básicamente la terapia cognitivo-conductual está pensada a medida del modelo médico de la medicina, ¿no? Es decir, hay un problema, hay un síntoma, que es la manifestación de algo que pasa a otro nivel, y lo que nos interesa no es el síntoma, sino trabajar a ese otro nivel, ¿vale? Para reducir el síntoma. El objetivo es reducir el síntoma, ¿ok? También se pueden hacer cosas para reducir los síntomas, como pasa, por ejemplo, con los analgésicos, ¿no? Pero la idea es que todo se conforma en torno al síntoma. Entonces, hay ciertos, digamos, emociones que son síntomas de, ¿vale? O que, emociones desagradables, que se consideran síntomas de un trastorno y que el objetivo es reducir, ¿no? Esas emociones. O hay ciertos pensamientos que se consideran negativos y que hay que eliminar, ¿no? O hay ciertas conductas que tenemos que reducir, que tenemos que quitar o sustituir por otras más saludables, entre comillas, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empezás a trabajar, ¿no? Empezábamos a trabajar con este tipo de intervenciones, nos encontrábamos con que muchas veces las personas decían: estoy reestructurando mis pensamientos, pero luego me vuelven al cabo de unos meses, ¿no? O te decían: oye, yo no sé si este pensamiento es irracional. O sea, eso a mí me pasaba muchísimo, ¿no? La gente decía: mira, es que me pasa esto, esto, esto y esto. Entonces, tengo este pensamiento. Y, joder, así a priori no me parece que sea muy irracional pensar esto, ¿no? Y claro, tú lo veías y dices tú: "Ostras, pues es verdad, o sea, no es nada irracional tener eso, ¿no?". ¿Qué es lo que hace la terapia contextual? La terapia contextual es, lo que hace es que vuelven a introducir a la persona dentro de su contexto. Intentan comprender a la persona no por lo que le pasa dentro, sino que le dan la vuelta, ¿no? Lo que hacen es eh, analizar a la persona desde su historia y desde su contexto, ¿no? Con las herramientas que ya había desarrollado, pues todo lo que es el análisis experimental y aplicado de conducta, añadiendo una serie de elementos, ¿no? Bueno, podríamos decir que básicamente lo que ocurre con las terapias contextuales, lo que aportan las terapias contextuales es que por una parte retoman la relación entre la psicología básica y la aplicación clínica, ¿no? Es decir, el conductismo siempre se había caracterizado, ¿no? Y la terapia de conducta, por tener una conexión muy fuerte entre lo que se hace, lo que se estudiaba en los laboratorios y lo que se hacía en las consultas o en los centros donde se aplicaban los procedimientos, ¿no? Entonces, otra cosa es que podamos decir, o que alguna vez hayamos podido decir sensatamente, que lo que se hacía a nivel aplicado era una traslación directa de lo que se estudiaba en laboratorio, ¿no? Yo creo que hoy por hoy todos asumimos que es muy excesivo decir que lo que ocurre, que esos mismos fenómenos que ocurren en una caja de Skinner los trasladamos tal cual a la realidad. La realidad es muchísimo más compleja, tiene muchísimas más variables y está muchísimo menos controlada, no es un diseño experimental, ¿no? Entonces, bueno, habría mucho debate sobre eso, pero bueno, en principio sí que podemos decir que la terapia de conducta estaba fuertemente inspirada por esos principios que se habían estudiado en laboratorio y sobre todo había demostrado ser tremendamente eficaz a la hora de modificar respuestas, ¿no? Ya sea pensamientos, ya sea emociones, ya sea conductas motoras, ¿no? No distinguimos entre respuestas internas y externas, una de las bases, ¿no? Clásicas del conductismo radical, ¿no? Entonces, lo que hace también es eso, ¿no? Retomar el conductismo radical entendido como el análisis de la conducta per se, ¿ok? La conducta no es el reflejo de otra cosa que está escondida, que está a otro nivel, ¿no? Sino que la conducta se convierte en el objeto de estudio y de intervención por sí misma. ¿Mm? Esto ya lo veremos con calma cuando veamos los principios, ¿no? Las terapias contextuales vienen además muy arropadas por una filosofía, ¿no?
que sería la filosofía del contextualismo funcional, ¿no? Que no lo vamos a explicar hoy porque es bastante larga, pero digamos que hay una serie de principios, ¿no? Que corresponden con esa filosofía del llamado contextualismo funcional, que es básicamente contextualista, que comprende que lo que estudia es la acción en contexto, ¿no? Es decir, no nos interesa solo qué hace una persona o qué piensa una persona o qué siente una persona, sino en qué situación lo piensa, en qué situación lo siente, ¿no? Qué hace luego la persona cuando tiene ese sentimiento, cuando tiene ese pensamiento, cuál es el resultado de esa conducta, es decir, toda la información está ahí delante, más la parte, por supuesto, que la persona te cuenta, ¿no? Que verbaliza, entendiendo que también lo que la persona te dice también es una conducta y también puede ser analizada mediante los mismos principios, ¿no? Es decir, tenemos una serie de principios que nos sirven para analizar todo tipo de respuestas, ya sean consideradas externas o internas, ¿no? Es funcionalista, ¿no? Es decir, en lugar de estudiar las estructuras subyacentes, lo que busca es cuál es la relación que se establece entre esas respuestas y el entorno, ¿no? Ya sea como respuesta evocada o elicitada, y de otra manera, pues cómo pretende intervenir sobre el entorno, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la funcionalidad de la conducta, ¿no? Y en ese sentido, pues supera el dualismo clásico mente-cuerpo, histórico además en la filosofía de la psicología, ¿no? Que no siempre, durante muchos siglos los filósofos han intentado presentar explicaciones de cómo se conecta la mente y el cuerpo, entendiendo que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas, ¿no? Entonces ha habido a lo largo de la historia diferentes propuestas que planteaban pues que la mente era un epifenómeno del cuerpo, o era pues dos cosas completamente separadas, como planteaba Leibniz, que Dios las ponía, digamos, como dos relojes que iban al mismo tiempo, pero no se tocaban entre sí. Entonces parecía que había una conexión entre ellas, pero realmente no lo había, etcétera, etcétera. No, no vamos a entrar en todo esto, ¿no? La filosofía del contextualismo funcional, realmente, si uno se pone a analizarla con calma, realmente no aporta nada radicalmente nuevo a lo que ya había. O sea, se le da el nombre de contextualismo funcional, pero bueno, las posiciones no reduccionistas, las posiciones funcionales, las posiciones contextualistas, las posiciones no mentalistas ya existían antes del contextualismo funcional, ¿no? Quizá lo que consigue pues Stephen Hayes y otros autores cuando le dan forma a este contextualismo funcional es unir una serie de bloques, de elementos, ¿no? Y constituir un conjunto, una filosofía en conjunto que pretende dar cuenta de por qué se hace lo que se hace y por qué se hace como se hace lo que se hace en terapia, ¿no? Además, esta filosofía no solo ha dado lugar a las terapias, también ha dado lugar a todo el llamado conjunto de ciencias, de la ciencia contextual, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema mucho, mucho más largo, ¿no? Quizá una de las grandes aportaciones también teóricas que constituye una de las bases de las terapias contextuales es la teoría de los marcos relacionales, ¿no? La llamada RFT, ¿no? Que también desarrollan Hayes y compañía, y que viene a ser una teoría del lenguaje que se apoya en los principios del contextualismo funcional y que además toma muchas de los planteamientos skinnerianos, añadiéndole pues todo el asunto de la derivación de funciones, ¿no? Y de las relaciones entre conducta a conducta, ¿no? Todo eso ya lo verán en su momento, que permite explicar cómo se desarrollan nuevos aprendizajes sin la experiencia. Esa es quizá una de las grandes aportaciones, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, bueno, igual el ejemplo que voy a poner es demasiado sencillo, ¿no? Pero ¿por qué la mayoría de nosotros, por ejemplo, sentimos miedo cuando nos acercamos a un cable que está, como decimos aquí, un cable pelado, ¿no? De estos de corriente eléctrica, sin haber nunca tenido la experiencia de haber tocado un cable en activo y haber recibido un electroshock, ¿no? Por cómo llegamos a aprender eso sin la experiencia, ¿no? Eso se aprende a través del lenguaje, ¿no? No solo, pues, está, por supuesto, en un ejemplo tan sencillo tendríamos el aprendizaje social, tenemos desde Bandura y todo esto, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que aprendemos simplemente derivando relaciones lingüísticas, ¿no? Si, por ejemplo, se entiende que, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, como el racismo, se pueden entender así en muchos casos, ¿no? Si Manolo es negro y ser negro es peligroso, porque todo eso me lo han enseñado así, directamente se deriva que Manolo es peligroso, ¿ok? Y ya reacciono ante Manolo en relación con esa idea de peligro, ¿ok? Aunque yo no haya conocido a Manolo, o aunque no haya tenido nunca una experiencia con una persona negra en mi vida. ¿Mm? Entonces,
realmente la RFT es una teoría muy potente, ¿no? También ha tenido mucho debate, ¿no? Porque bueno, ya lo veremos, ha habido mucho debate también en las terapias contextuales y lo sigue habiendo. Hay debate crítico y hay debate, por lo tanto, enriquecedor, ¿no? O sea, no hay una teoría que digamos, esta teoría es la leche, lo ha explicado todo, está incuestionada, ¿no? Tampoco podemos decir eso de ningún solo procedimiento, ¿no? Y gracias a eso, pues vamos avanzando, ¿no? Afortunadamente no hemos alcanzado la verdad absoluta y además no podemos decir que la terapia psicológica es algo que esté resuelto en absoluto, o sea, en absoluto. Dentro de esta vuelta al lenguaje, de esta vuelta al análisis del lenguaje, del papel que juega el lenguaje en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida se desarrolla no con lenguaje, sino en el lenguaje, podríamos decir, ¿no? Pues se retoman también conceptos analíticos. Por ejemplo, FAP retoma conceptos analíticos skinnerianos que habían quedado un poco allí en la trastienda, ¿no? Los conceptos como mando, como tacto, como autocrítica, que ya veremos en el máster, ¿no? Los compañeros, que son muy útiles, sobre todo útiles a la hora de analizar la conducta verbal de las personas con las que trabajamos, ¿no? Y poder responder de forma mucho más eficaz ante sus demandas y ante las situaciones que se van dando en consulta, ¿no? Mm, Todo este análisis del lenguaje permite además el desarrollo del llamado análisis de la conducta clínica, ¿no? Que viene a ser la aplicación del análisis funcional de conducta, que es la gran herramienta con la que contamos todas las personas que trabajamos desde los principios básicos de la conducta, pero aplicada al ámbito ambulatorio, ¿no? Recordemos que muchas de las intervenciones de la llamada modificación de conducta solo se podían aplicar en ámbitos donde las personas que aplicaban los reforzadores o las extinciones o aplicaban los diferentes procedimientos, tenían que poder tener acceso constante a las personas que los recibían, ¿no? Por ejemplo, en instituciones penitenciarias, en instituciones psiquiátricas, en colegios, ¿no? O sea, donde se puede diseñar una intervención y se puede estar ahí siempre pendiente de aplicar, ¿no? Reforzadores, eliminar reforzadores, etcétera. Esto es una cosa que ha venido siendo muy efectiva y que se demostró muy efectiva ya desde los años 70, pero claro, tiene un problema y es que cuando trabajamos con una persona en una consulta nosotros no podemos acceder a sus reforzadores. Tenemos a la persona un rato, ¿no? 3/4 de hora, 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de lo que dure la sesión, y se va. Y ya no podemos acceder a reforzarle o no podemos acceder a extinguir cierta conducta o a moldearle o algo así, ¿no? No tenemos esa opción, ¿no? Entonces, el trabajo con el lenguaje y el trabajo que permite el análisis de la conducta clínica, ese modelo nos permite trabajar con la persona a pesar de que no podamos acceder a los reforzadores, cosa que hace que la intervención sea muy potente. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea tan potente que podamos ignorar los reforzadores de su vida cotidiana. Por eso, conceptualizar bien los casos y analizarlos bien es básico, ¿no? Ya lo aprenderemos más adelante, pero la importancia de poder, de hacer esa buena conceptualización del caso para poder intervenir sobre aquello que sí, sobre lo que sí podemos intervenir, ¿no? Todo esto, ¿qué nos permite? Todo esto nos permite, pues, tener nuevas categorías diagnósticas, nos permite tener nuevos objetivos terapéuticos, ¿no? De repente ya no nos interesa reducir el síntoma, porque además hemos visto que en muchos casos la lucha contra el síntoma, lo que se considera el síntoma, contra ciertos pensamientos, sobre ciertas emociones, se convierte en un problema mayor para la persona que el propio síntoma, entre comillas, ¿no? A veces es peor, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, ¿eh? Toda la lucha que la persona hace para librarse de un pensamiento que el pensamiento en sí mismo. Entonces, frente a la terapia cognitiva, que muchas veces lo que buscaba era cambiar el contenido de los pensamientos, lo que se busca desde las terapias contextuales en general es cambiar cómo la persona se relaciona con su pensamiento, no cambiar el pensamiento en sí mismo. Enseñamos a la persona a relacionarse, digamos, si queremos usar ese concepto, con su mente de otra manera, ¿no? Y de alguna manera se le enseña, digamos, a ser más libre con respecto a las exigencias de su propia mente, ¿no? Ese quizás es el gran objetivo, sobre todo de ACT, ¿no? Luego ya se va integrando con FAP, con el llamado modelo FACT, ¿no? Donde además, pues, nos permite tener herramientas para analizar la conducta de la persona delante de nosotros, lo que está ocurriendo en la sesión clínica, poder analizar funcionalmente esa conducta y poder actuar de manera adecuada
ante lo que va ocurriendo, ante el comportamiento de la persona delante de nosotros en sesión, ¿no? Podemos moldear ese comportamiento para que eso luego, esos cambios que se producen en terapia, la persona los pueda llevar a su vida cotidiana, ¿no? Todo esto implica pues, un aumento de la llamada flexibilidad psicológica, ¿no? Frente a la idea de la reducción del síntoma, de la lucha contra los síntomas, lo que buscamos es que la persona pueda, digamos, si queremos usar esta palabra, liberarse para vivir como quiere vivir, ¿no? Para hacer lo que quiera hacer, ¿no? Incluso aunque lo que quiera hacer no esté de acuerdo con lo que nosotros consideramos que debería ser o con lo que el establishment de la salud mental considera que debería ser. Y esto es importantísimo. Cuando se considera que ciertas respuestas son síntomas o son problemáticas, decimos, esta persona tiene que cambiar esto, porque esto es un problema, porque esto hay que quitarlo, hay que reducirlo, ¿no? Pero claro, ¿quién determina eso? ¿Quién determina que cierta conducta no debe darse? ¿No? ¿Quién tiene la legitimidad para decirle a una persona, usted no puede hacer esto, usted tiene que cambiar esto? ¿No? Eso es una de las grandísimas, desde el punto de vista de aportaciones, y una de las bases también fundamentales de las terapias contextuales. Es que las terapias contextuales no buscan llevar a la persona a donde se supone que tiene que estar, ¿no? Según el criterio de expertos, sino que es muchísimo más democrática, que lo que hace es ayudar a la persona a vivir como la persona quiere vivir, por supuesto dentro de marcos legales, etcétera. O sea, no vamos a facilitar que una persona vaya por ahí matando gente o cosas así, obviamente, ¿vale? Evidentemente hay unos límites éticos mientras que no perjudique a nadie, básicamente, ¿no? Pero la persona tiene derecho a vivir como le dé la gana mientras no moleste a nadie. Por lo tanto, el criterio de lo que es el éxito de la terapia no lo ponemos nosotros, ni lo pone un modelo, lo pone la propia persona, y es una de las cosas que hacemos cuando trabajamos con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, no? Pues tenemos cuáles son básicamente, ¿no? Valga la redundancia, las bases de las terapias contextuales, o por cuáles son algunas de ellas, ¿no? Pues esta filosofía que aporta esta relación, esta vuelta a la relación entre la psicología básica y la aplicación clínica. Tenemos la teoría de los marcos relacionales, tenemos el interés por entender a la persona en contexto, ¿no? Eso ocurre también dentro de la sesión clínica con terapias como FAP, ¿no? Entendemos a la persona dentro del contexto de la sesión terapéutica, es decir, vuelve a introducir la relación terapéutica como un elemento fundamental de la terapia, y además da herramientas para ello. Nos permite además pues, una nueva concepción de los problemas psicológicos, relacionados no con un criterio experto, sino con los valores de la propia persona. Y además, y sobre todo, no ignora todo lo que ya teníamos que funciona y que es fundamental. Y aquí sí me quiero detener un poco, ¿no? Porque las terapias contextuales se han desarrollado muchísimo, muchísimo. De hecho, cada vez hay más terapias que entran dentro de esa filosofía, nuevas formas de proceder que digamos, son muy hermanas de las terapias contextuales, aunque no sean contextuales en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la DBT, que digamos, no es exactamente una terapia de conducta, pero sí comparte gran parte de la filosofía de las terapias contextuales. No me refiero en este caso al contextualismo funcional exclusivamente, sino gran parte de la concepción de ser humano y de los problemas que utiliza ACT, que utiliza FAP o que utilizan otras terapias contextuales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que con este desarrollo tan fuerte que ha tenido las terapias contextuales, se ha dado una circunstancia, y es que muchas personas han pasado a formarse directamente en terapias contextuales, ¿vale? En los procedimientos de ACT, en la teoría de los marcos relacionales, en los procedimientos de FAB, de activación conductual, etcétera, sin tener una buena formación en los principios básicos de la conducta. Y recordemos que las terapias contextuales no sustituyen a esos principios básicos de la conducta, ¿vale? A esos procedimientos y esos principios que llevamos utilizando tantas décadas de forma tan eficaz y que han sido además tan sólidos a la hora de volver a investigar sobre ellos, siempre, digamos, están muy, muy establecidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se cae en el error muchas veces de trabajar solo con constructos intermedios sin entender muy bien cómo funcionan esos constructos intermedios y cayendo otra vez en una especie de aplicación un poco protocolizada de la terapia, ¿no? Es decir, hoy voy a hacer de fusión, hoy voy a trabajar con
acciones valiosas, hoy voy a trabajar con aceptación, hoy voy a trabajar... Entonces, haces lo que viene en el libro, utilizas las metáforas, utilizas los procedimientos que vienen en los libros, pero no sabes muy bien qué estás haciendo porque no se conoce, no conoces, muchas personas no conocen estos principios básicos, ¿no? Principios básicos, y hablamos de principios básicos básicos, estamos hablando de lo que en muchas facultades viene a ser la asignatura de psicología del aprendizaje, ¿no? Los principios de reforzamiento, de extinción, de castigo, de modelado, de moldeado, de los programas de reforzamiento, de todo este tipo de procedimientos que son fundamentales, absolutamente fundamentales conocerlos y que están en la base de las terapias contextuales. Entonces, uno de los módulos, que en este caso me toca a mí en el máster, es hablar de estas bases y recordar un poco todos estos principios y veremos además cómo estos principios, a la hora de ponerlos en marcha, funcionan y siguen siendo fundamentales a la hora de hacer terapia, ¿no? Entonces, cuando manejamos muy bien esos principios y esos procedimientos y le sumamos todas las herramientas que nos dan las terapias contextuales, entonces tenemos un modelo realmente potente con el que trabajar y que nos permite analizar cuando aparecen cosas, que eso ocurre continuamente en terapia, que no esperábamos, ¿no? O determinado procedimiento no funciona, o tal, podemos dar un paso atrás, podemos irnos a lo más básico, podemos analizar qué está pasando y podemos trabajar desde ahí, ¿no? Recordemos que la terapia no es como un fármaco que le damos a la persona: "Mira, tómate esto y ya la cosa actúa sola", ¿no? Tenemos que estar ahí todo el rato viendo cómo el efecto que producen nuestras intervenciones, y si vemos que la cosa no funciona, pues tenemos que reanalizar lo que estamos haciendo, dar una vuelta, plantear nuevas hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí me parece realmente importante, es decir, entre las bases de las terapias contextuales, en las bases de las terapias contextuales no solo hay procedimientos desarrollados de las terapias contextuales, sino que esos procedimientos y esos planteamientos, ya sean teóricos, ya sean filosóficos, ya sean procedimentales, nacen de toda una base que la inmensa mayoría de ustedes probablemente ya conoce porque lo han estudiado en la facultad, pero muchas veces no se nos ha explicado con la utilidad y con la aplicación que deben tener, ¿no? Dentro de todos estos principios y de estas bases y de estas herramientas básicas, por supuesto, tenemos lo que sería el análisis funcional. Y de hecho se trabajará mucho, y ya lo veremos, con análisis funcional. Probablemente es la herramienta común a todas las terapias contextuales, ¿no? No se puede hacer terapias contextuales sin hacer análisis funcional, pero es que es difícil para alguien que maneja una herramienta tan potente y a la vez tan sencilla, porque el análisis funcional no es tan complejo, ¿no? A veces tenemos la idea, ¿no? Yo recuerdo cuando hace años yo sentía que no entendía muy bien análisis funcional, hacer cursos y lo complicaban todo muchísimo, muchísimo. Y el análisis funcional no es tan complicado, no es tan complicado. Hay que manejarlo bien, merece la pena dedicarle tiempo, pero ya veremos que no es tan complicado, ¿no? El análisis funcional, desarrollado luego un análisis de la conducta clínica, va a ser una herramienta tremenda que nos va a permitir analizar cualquier situación que se dé en la vida de la persona. Cualquier situación. ¿Ok? No quiere decir que no lo vaya a explicar todo. De hecho, análisis funcional, explica poco, ¿vale? Realmente lo que hace es describe relaciones funcionales, pero es una herramienta sin la que muchos diríamos: si yo tuviera que trabajar sin análisis funcional, sentiría que trabajo con una mano atada a la espalda, ¿no? Trabajo sin una de las herramientas básicas para el cambio, y una de las herramientas que me permite hacer el análisis en consulta de muchos fenómenos que nos encontramos y que en última instancia mm, no necesitan ser integrados en etiquetas diagnósticas. ¿Mm? Es decir, analizamos la conducta en sí misma, no la conducta adictiva o la conducta depresiva o la conducta ansiosa o la conducta del trauma. Al final, la conducta se rige por una serie de principios, y con esos principios podemos acercarnos a análisis de la vida de la persona. Y cuando decimos conducta, no solo decimos conducta motora, ¿vale? Hablamos de toda la experiencia de la persona, toda la experiencia vital de la persona, con todas sus preocupaciones, con todos sus sentimientos, con toda su historia, con todo lo que le ha ocurrido, con todas las cosas que le parecen importantes, ¿no? Incluso con todas aquellas cosas que le dan sentido a la vida de las personas, ¿no?
Probablemente esa es la gran aportación definitiva de las terapias contextuales, que vuelven a recuperar a la persona. Ya no solo es un organismo que se comporta, ¿no? Que todo el rato se compara desde posiciones críticas con adiestrar una paloma o algo así, sino que se atiende a la experiencia vital de las personas, a sus anhelos, a sus preocupaciones, a sus ilusiones, a sus éxitos, a sus fracasos, ¿m? Que es básicamente por lo que las personas sufren y es básicamente lo que hace que las personas vengan a terapia, ¿no? Entonces, bueno, estas serían, en resumen, ¿no? Un conjunto de, digamos, de bases fundamentales para entender un poco el marco en el que se van a mover las terapias contextuales. Luego ya, a partir de ahora, verán a lo largo del día, pues unas explicaciones también muy sencillas, muy breves, de las diferentes terapias contextuales, ¿no? Tendrán una sesión de ACT, que digamos que viene a ser la terapia contextual más importante y la que da la madre de todas, realmente, ¿no? La que da lugar a la filosofía, a muchos de los procedimientos, la más desarrollada, la más estudiada, y la que vuelve a introducir el gran elemento de la aceptación. ¿No? Luego veremos una sesión de FAP, que es una de mis preferidas, ¿no? La psicoterapia analítico-funcional, que nos permite pues, analizar la conducta de la persona en la sesión terapéutica y analizar todos los problemas, cómo se dan los problemas de la vida cotidiana de la persona en la sesión, ¿no? Por ejemplo, ya lo verán, ¿no? Una persona, por ejemplo, que su problema, digamos, si queremos usar una etiqueta clásica, es muy impulsiva en su vida cotidiana, probablemente esa impulsividad acabará apareciendo también en la sesión terapéutica. Y es ahí cuando podemos detectarla y cuando podemos manejarla, ¿no? Aplicando reforzamiento, extinción, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes procedimientos, ¿no? Tenemos la DBT, que es la gran terapia de Marshall Linehan para, en principio, para ser aplicada con trastorno límite de la personalidad, pero que tiene muchas herramientas que nos pueden servir luego para aplicarlas fuera del ámbito del trastorno límite de personalidad. Es decir, por fin tenemos una terapia que nos sirve para ese conjunto de comportamientos tan complicado y tan difícil de tratar como es el trastorno límite de la personalidad. Tenemos también la activación conductual, que es la gran terapia, ¿no? La gran terapia eficiente contra la depresión, que aunque busca aumentar el estado de ánimo de la persona, conecta perfectamente con la idea de la persona en contexto, de la acción en contexto. Tenemos, a ver si no me olvido ninguna, tenemos PCIT, ¿vale? Tenemos la terapia de interacción padres e hijos, la que va a hablar hoy Lourdes, que realmente lo que hace es analizar la conducta del niño en interacción con sus padres en vivo, ¿no? Y modificarla en vivo, ir moldeándola en vivo. Y creo que no me dejo nada más. A ver por aquí. Creo que ya está todo, ¿vale? Luego verán también una sesión de FAC, que vendría a ser un poco la manera estándar en cómo aplicamos hoy las terapias contextuales, una unión de ACT y de FAP, ¿no? En algunos casos haciendo FAP con componentes de ACT, en otros casos haciendo ACT con componentes de FAP, y en otros casos haciendo las dos cosas, más o menos de forma paralela, ¿vale? Hoy en día, este es el modelo en el que yo me muevo, y sin menoscabo de integrar a veces procedimientos y técnicas de otras tradiciones, pero básicamente trabajamos con ese modelo, con ese doble análisis que nos permite FAP y ACT, ¿no? Entonces, bueno, creo que van a disfrutar un montón hoy porque hay un montón de compañeros y compañeras fabulosos, fabulosas, y no sé si hay alguna pregunta que podamos responder ya. Pues yo te voy a pasar una de Celia, que yo creo que Ujú. cuando la ha visto por ahí Luis, que ya sé que está aquí dentro de la sala, estará diciendo, déjamela a mí, pero te la voy a hacer a ti. Pregunta Celia, pero la persona no se relaciona del mismo modo en la consulta que en su contexto diario y personas que son influyentes en su tipo de relación. Ujú, exacto. Esa pregunta la va a responder mejor Luis, claro. Lo que ocurre es que precisamente si la persona, por ejemplo, ¿no? Y siguiendo con el ejemplo, tiene problemas a la hora de relacionarse con personas con las que tiene una relación más íntima, ¿no? Entonces nosotros en la consulta lo que vamos a hacer, que de hecho es uno de los grandes planteamientos de FAP, es establecer una relación terapéutica realmente íntima, realmente basada en esos principios, ¿no? Que luego ha habido mucho debate sobre esto, ¿no? Pero Mavisei planteaba como
conciencia, amor y coraje, ¿no? Es decir, tomar conciencia de lo que pasa ahí y establecer una relación que no sea una relación, digamos, donde el psicólogo está por encima, sino donde el psicólogo no trata a la persona como un experto, ¿no? Sino como desde un plano de igualdad, donde se considera que la persona es quien mejor conoce su problema y su vida, y vamos a establecer una relación equivalente que permita que afloren también determinados problemas que ocurren en la vida de la persona. Entonces, ya lo verán, ¿no? Que FAP se basa mucho en establecer esa relación terapéutica muy cercana, muy, no sé qué términos utilizar, ¿no? Muy afectiva, si queremos usarlo así, de mucho respeto, y donde se busca que establecer, por ejemplo, pues una, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Una relación donde dentro de esa propia relación podamos modificar cuestiones que luego la persona pueda llevar a su vida cotidiana, ¿no? Esto ya lo explicará Luis con más calma, y Juanjo, que son los auténticos expertos en FAB. ¿No? Pues déjame un segundo que observe si hay alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta más. Voy a saludar porque aparte de que hay muchísimas amigas, amigos, hay gente de Cabra donde nosotros empezamos, hay compañeras de Gasico de allí de Cabra, a una horita de aquí y me ha hecho mucha ilusión verla por ahí. Pero voy a saludar a dos personas que no se esperan que la salude, que a Lucía y Carlos Mendiola, que los tengo siempre en pantalla yo. Entonces, buenos días, os tengo vigiladísimo a Lucía y a Carlos, que lo sepáis. Bueno, hay alguna pregunta más, Parquio. En relación al establecimiento de objetivos terapéuticos, ¿cómo se entienden desde las terapias contextuales? Y te hago la de Carlos, que ya lo tenemos perfectamente localizado. ¿Cuál sería el rol del terapeuta en terapias contextuales? Es muy diferente a las terapias cognitivos conductuales, activo, directivo, Ujú. casi nada, ¿eh? Vale, Para sí, la sí. siguiente charla, ¿no? Entera. Telita, que falta un minuto, queda un minuto. Venga, rápidamente. ¿Cómo se definen los objetivos terapéuticos? Bueno, sobre todo desde ACT, el objetivo, digamos, terapéutico estándar de la terapia vendría a ser el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿no? Es decir, lo que se busca es que la persona no actúe todo el tiempo a partir de lo que su experiencia le dice, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en una situación en la que le gustaría hablar con otra, pero de repente tiene un pensamiento que le dice, ¿dónde vas? ¿Para qué vas a hacer eso? Si siempre te sale mal, recuerda esta situación y la otra y tal, porque tú no tienes habilidades, bla, 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 bla. De repente la persona siente vergüenza y evita esa situación, ¿no? Lo que se busca es desarrollar esa flexibilidad psicológica que tiene que ver que la persona pueda actuar más en consonancia con aquellas cosas que quiere conseguir y que le importan, que resultan valiosas para la persona, que a partir de esos, del producto, de esos pensamientos, de esas emociones, ¿no? De todo eso que no puede controlar, ¿no? Sin embargo, esa flexibilidad psicológica se plantea de forma distinta para cada persona, ¿no? Hay varias formas de establecer los objetivos, ¿no? Pero siempre esos objetivos van a ir conectados a aquellas cuestiones que sean los llamados valores de la persona. ¿Sí? Por lo tanto, lo que queremos conseguir con una persona no es lo mismo que queremos conseguir con otra, aunque en los dos casos se trate de aumentar la flexibilidad terapéutica. Y luego, el rol del terapeuta en terapias contextuales es muy diferente de la TCC. Yo creo que sí es muy diferente, ¿no? Yo creo que es tremendamente diferente, ¿no? Yo creo que en la TCC el terapeuta es tremendamente considerado, es el experto, ¿no? Es el que conoce las técnicas, ¿no? De alguna forma la persona viene en plan, yo he intentado librarme de mi ansiedad por 1000 procedimientos, no lo he conseguido, entonces vengo para que usted, con su experticia, con su conocimiento, me diga cómo yo puedo hacer para quitarme esta experiencia, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, la parte de la psicoeducación, toda la parte de, mira, la ansiedad que te voy a explicar, funciona así, cosa que a veces también podemos hacer desde las contextuales, ahora veremos, ¿no? Pero es una cosa más directiva, donde es el psicólogo el que propone todo el rato, donde es el que ayuda a la persona a analizar los pensamientos para eliminar aquellos que sean incorrectos y tener otros más correctos, con todas las comillas posibles, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de nivel de directividad, precisamente lo que nos va a permitir la terapia contextual, las terapias contextuales, es analizar qué es lo más correcto en cada caso. ¿Okay? O sea, habrá casos donde lo más útil sea actuar de manera directiva.
habrá otros casos donde lo más útil sea actuar de una forma muy poco directiva, mucho más indirecta. ¿Mm? Eso va a depender del análisis que hagamos de cada caso. ¿Mm? Entonces, con una persona, por ejemplo, imaginemos, ¿no? A ver, estos son trazos terriblemente gruesos, ¿vale? No son guías para que ustedes sigan ahora en las consultas, pero digamos, en trazo muy grueso. Si nos encontramos con personas tremendamente dependientes, y que quieren, pues en el fondo, ser más autónomas, que no quieren tener que estar todo el tiempo, pues, preguntando a otras personas si esto está bien, si esto está mal, qué deben hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una cosa que vamos a tratar de ir consiguiendo poco a poco, poco a poco, a lo largo de las sesiones, es ir haciendo que la persona sea cada vez más protagonista de la sesión, en el sentido de que, digamos, de que se ponga al volante. Nosotros seríamos los copilotos, ¿no? Entonces, un procedimiento, por ejemplo, que utilizamos muchas veces en la consulta es que sea la persona la que decida a qué vamos a dedicar esa sesión, ¿vale? Que sea la que, digamos, lleve la sesión de alguna manera. Eso lo vamos moldeando poco a poco a lo largo de las sesiones, ¿no? En cambio, si tenemos una persona que su problema tiene que ver con que siempre quiere llevar el control, quiere llevar la razón, hay que llevar siempre la conversación por donde la persona dice y tal, pues en un momento determinado, si detectamos esto, también podemos ir con diferentes procedimientos trabajando con la persona para que poco a poco vaya dejando que nosotros llevemos más la sesión, por ejemplo, ¿no? Este sería un ejemplo donde, para explicar que no hay una forma correcta de hacer la terapia, sino que la forma correcta de hacer la terapia es la que se derive del análisis de los problemas de la persona y de lo que la persona quiere conseguir. ¿Ok? Y estas son las herramientas que nos dan las terapias contextuales, que yo personalmente hasta la fecha no he encontrado en otros modelos de terapia, y que si en un momento encuentro un modelo de terapia que me permite hacer todo esto de forma más eficaz y de forma más eficiente, pues voy a estar encantadísimo y voy a tratar de formarme en eso. Y si es mejor que las contextuales, dejaré de ser contextuales, ¿vale? Es decir, aquí no hay ningún compromiso vital con un modelo de terapia, sino que nuestro compromiso está y tiene que estar con tener las mejores herramientas para ayudar a las personas con su sufrimiento. Yo creo que esa es la idea fundamental. ¿Ok? Pues te da por ahí las gracias tanto Rocío como Carlos. Eh, Gracias a todos y a todas por asistir. no hay ninguna pregunta más. Dentro de un ratito tendremos a Luis, os va a contar cosas muy interesantes en la línea que ha estado hablando Eparquio, de cómo funciona la psicoterapia analítico-funcional, que creo que es realmente interesante. Y por ejemplo en DBT te vamos a tener hoy desde Chile una intervención realmente, a mí me parece muy interesante por el campo en el que está trabajando. Eparquio, te veo dentro de 2 semanas. Vas a estar aquí firmándome tu libro, que lo sepas, en casa. Así Ah, que no sabía, no sabía que iba a estar firmando el libro. mi ejemplar sí, ya que no me lo regalaste, no tuviste. Las quejas a la editorial, ¿eh? Yo ahí no Ya, tengo sí, ningún sí, sí. control. ¿Eh? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por invitarme al día de hoy. Muchísimas gracias por contar conmigo para este máster que cuenta con algunos de los mejores profesionales de las terapias que hay en el mundo en habla hispana, ¿vale? Y con mucha gente de fuera del mundo de habla hispana. Gracias a los compañeros y compañeras que van a participar hoy. Son todos gente, puedo decir además, son gente fabulosa. Y sobre todo gracias a ustedes por hacer este esfuerzo de estar hoy aquí, por este interés, porque esto demuestra que también hay interés por aprender y por mejorar a la hora de ayudar a las personas, y eso siempre es de aplaudir. ¿Mm? Gracias a muchísimas todos. gracias a ti. Nosotros seguimos en unos minutitos. Como dije, os vamos a dar la vara con algún libro, alguna cosa que queremos que conozcáis que tenemos. Por cierto, en Latinoamérica, cuando hablaba antes Eparquio de Marshall Linehan, los libros los tiene una editorial amiga, que son la editorial Tres Olas, en Buenos Aires, y que están han publicado los libros fundamentales de Marcha. Nosotros para España también los tenemos. Y Eparquio, lo que te digo, que nos vemos dentro de 2 semanas aquí, así que Nos prepara, vemos pronto. Vete prepara, preparando la prepara el guitarra. estómago, prepara el estómago. Un abrazo y a las 10 estamos con Luis, que sé que está por ahí dentro, con lo cual no me va a provocar ningún tipo de taquicardia. Espero que no se haya ido. Nos vemos en unos minutitos. Hasta ahora. Venga, un abrazo, gracias a todas y saludos a Luis.